así es. Tenemos la encuesta vía Twitter, está también habilitado el WhatsApp 0985-625-000, así como mucha gente ha opinado también. Queremos habilitar la posibilidad de hacer alguna que otra pregunta, porque ya vamos a saludar a la alergóloga y pediatra clínica, la doctora Cintia Pérez. Doctora, ¿cómo te va? Gracias por el tiempo. Buen día, ¿cómo están? Espero que muy bien. Igualmente, doctora, te abordamos porque queremos saber tu experiencia en cuanto a si padres se acercan a hacer chequeos para saber si su hijo o hija es alérgico o alérgica a algún tipo de medicamento o alimento. Queremos arrancar por ahí, ¿le parece? Sí, cómo no. Realmente esta consulta para evaluar si nuestro hijo es o no es alérgico se suele hacer en base a antecedentes. Por ejemplo, un niño que durante un episodio febril o un cuadro respiratorio tomó un medicamento, sea esto un ibuprofeno, un paracetamol, y ahí presentó ciertos signos y síntomas. Entonces, cuando tiene un antecedente es cuando hay esta consulta para evaluar la alergia a medicamentos. No así cuando el niño nunca tuvo un antecedente de reacción a medicamentos. En otras causas de consulta podrían ser porque en la familia hay una historia de alergia tipo anafilaxia en la familia, por ejemplo. Entonces, de repente ahí quizás hay más prevalencia o más tendencia a repetir este diagnóstico. Y en otro caso, ¿verdad? Los niños que tienen síntomas de rinitis, asma, o sea, la alergia más común a ácaros, pólenes, también suelen hacer esta consulta, ¿verdad? Pero realmente los dos primeros que estoy citando son los que más nos deberían motivar a tener esa duda de si nuestro hijo tiene alergia a medicamentos. Ahora, doctora, si mi hijo o mi hija no tiene ninguno de estos tres elementos que mencionabas previamente, de igual manera, como profesional, aconsejarías, por ejemplo, que sea una cuestión hasta de rutina, si se quiere, por lo menos cada cierto tiempo ver un poco las alergias, porque están las alergias alimenticias, las que decía vos, cutáneas y demás, y por otra parte la de medicamentos. Realmente los controles de rutina los niños deben hacerse con el pediatra, ¿verdad? O si la madre nota que tiene síntomas muy recurrentes, como estuvimos conversando, ¿verdad? De piel, cuadros respiratorios o con ciertos alimentos, también podrían hacerse la consulta con el especialista en alergia. Pero tenemos que saber una cosa en cuanto a medicamentos. Tanto los niños como los adultos pueden haber consumido o utilizado varias veces un medicamento sin haber tenido síntomas anteriormente, pero en la vez número 3, 4 o quizás más empezar a tener los síntomas. Entonces es un tema un poquito difícil, digamos, de predecir cuándo el paciente va a tener un síntoma o un medicamento. Justamente a ese punto queríamos llegar con usted, doctora, porque hay antecedentes que son terribles. Buscando, por ejemplo, uno de los más emblemáticos de los últimos años, encontramos a Violeta González Díaz, una chiquita que fue por cólicos menstruales hasta el barrio San Pablo, le pusieron dipirona y ondansetrón y hasta hoy permanece en coma. Es ahí en donde mi compañera Violeta justamente apuntaba al hecho de prever, porque muchas veces llegamos, ni idea tenemos si nuestro nene o nuestra nena es alérgico a algo, le inyectan y después uno se topa con este tipo de consecuencias. Y si realmente son acontecimientos terribles, ¿verdad? Pero en medicina también hay algo que se llama riesgo-beneficio, ¿verdad? Muchas veces utilizamos una medicación para que mejoremos en un sentido y ese beneficio quizás es muchísimo mayor que el riesgo. Pero por supuesto, nuestro hijo es nuestro 100%, si a nuestro hijo le pasa uno de estos eventos es para nosotros el 100%. Por eso es que debemos tratar de llevarlo a lugares donde están adecuadamente documentados y sabemos que van a poder por lo menos hacer el tratamiento en cuanto a las reacciones alérgicas, anafilácticas. Y por otro lado también nosotros los médicos tenemos que estar preparados en lo que es anafilaxia, que es un tema muy grande, que no solamente en nuestro país todavía hay un poco un déficit, porque no es algo común, ¿verdad? Entonces, pero sí, nosotros cada uno como médicos tenemos que estar preparados para tratar las anafilaxias.
Ahora, doctora, estamos hablando acá con Marcelo y los televidentes nos pasaban algunos datos. 750.000 guaraníes en el sector privado y 400.000 en el sector público para hacer el test de las alergias. ¿Esto aplica para cada medicamento? ¿Cómo funciona eso? Para poder tratar de armar un poco, no sé, una especie de presupuesto tal vez incluso. Bueno, te explico una cosita. Hay varias pruebas de alergia. Una de las pruebas más comunes que más utilizamos son para determinar las alergias del tipo de las enfermedades respiratorias, por ejemplo, la rinitis y asma, que son las pruebas de alergia a ácaros, pólenes, hongos. Luego tenemos las pruebas cuando tenemos reacción a alimentos, ¿verdad? Que son otras pruebas. Y por otro lado tenemos algunas pruebas que son a medicamentos, ¿verdad? En general, las pruebas a medicamentos, que realmente son las más útiles, son las pruebas de provocación a ese medicamento. Por ejemplo, a mí me llegan pacientes que me refieren que el odontólogo le pide que vaya a una consulta para ver si es alérgico a la lidocaína que quiere utilizar. Entonces, yo lo que hago es hacerle una inyección subcutánea, pero luego le hago una intramuscular, o sea, tengo que probar el medicamento en un ambiente controlado para poder llegar a decirle a usted no es alérgico. Pero así también, si el paciente en la prueba que yo le estoy realizando tiene una reacción, entonces tenemos que ir a la urgencia. Sí. Esa prueba está, como ya te expliqué, dirigida a los que tienen algún antecedente de reacción. No está indicado de rutina a todos los pacientes que tengan que hacerse una anestesia. Por último, o sea, últimamente recibí un paciente así y le expliqué que yo le podría hacer esa prueba, pero como no tenía los antecedentes, yo hasta le diría que no es una prueba que para ese paciente está recomendado. Por supuesto, ahora van a haber muchas conjeturas en cuanto al tema, ¿verdad? Algunos van a querer hacerse igual la prueba, sí. Pero las pruebas de alergia a medicamentos también tienen sus indicaciones. No se hacen de rutina. ¿Y por qué tampoco no se hacen de rutina? A veces uno puede, para anestesia general, uno puede hacer una prueba pequeñita, da negativa y después de repente tiene una reacción, ¿verdad? Ajá. Por supuesto que si ya sale positivo vamos a tener más cuidado. Entonces son varios puntos en cuanto a lo que es alergia a medicamentos. No son tan de rutina a toda la población general. Entiendo, doctora. En este caso, yo le llevo a mi chiquita a consultar y quiero que le hagan esta prueba, ¿verdad?, de la anestesia y demás. Yo como papá, como responsable, ¿debo firmar una autorización previa o eso no hace falta para ese tipo de estudio específico? Eso es lo recomendado, ¿sí? Cuando usted va a mi consultorio y yo le digo, ¿puedo hacerle la prueba de alergia a su hija? Usted tiene que saber de que en esa prueba ya puede dar la reacción alérgica. Entonces, tanto usted tiene que estar informado de eso, así como yo tengo que estar preparada para hacerle ese tratamiento si es que llega a presentar una reacción alérgica. Esto se llama consentimiento informado y, por supuesto, es lo más adecuado. Ahora, después otra vez de las pruebas, doctora, cuando hablamos al menos de estas pruebas de las enfermedades respiratorias, también los alimentos, generalmente si se detecta una alergia existe un tratamiento para hacerle frente. A mí, yo misma me hice hace unos años un tratamiento por los ácaros y demás. Cuando hablamos de medicamentos y se detecta una alergia, ¿también hay un tratamiento o es directamente evitar nomás ya la utilización o la administración del mismo? Cuando se tiene documentada una alergia a un medicamento, lo primero, por supuesto, es evitar ese medicamento, pero a la vez tenemos que analizar cuál fue el medicamento y muchas veces hacer pruebas a medicamentos alternativos, ¿sí? Porque de repente vos le podés decir, no uses más este antibiótico, pero el niño tiene una infección de la garganta y tiene que utilizar otro. Entonces ahí que volvemos a entrar con el tema de una prueba a un medicamento alternativo. Por supuesto, hay medicamentos alternativos que los damos con seguridad y sin pruebas. Pero en otros casos hay que probarle el medicamento antes de decirle, inclusive el alternativo, antes de decirle a la mamá, dele esto con tranquilidad. Eso es por un lado. Por otro lado, hay medicamentos como por ejemplo las penicilinas en algunos casos, en algunas enfermedades en embarazadas, o los quimioterápicos en pacientes con cáncer que pueden recibir un tratamiento
que se llama desensibilización porque tienen que recibir ese medicamento. Entonces nosotros tenemos colegas en nuestro país que realizan este procedimiento de desensibilización, que sería lo más cercano a un tratamiento como el que usted recibió a los ácaros, pero por un tiempo menor. Entiendo. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido muy ilustrativa esta charla y esperemos que la gente haya evidentemente aprovechado la misma. Muy amable, hasta cualquier momento. A ustedes. Hasta luego. Hasta la próxima. Bueno, la doctora Cintia Pérez, que es alergóloga y pediatra clínica. Entonces, Marcelo, lo que vamos a sacar en conclusión es que cuando existen antecedentes familiares, ¿verdad? De alergias a medicamentos, o si el chico tiene muchas alergias respiratorias, por ejemplo, esta rinitis, que una vez yo hablaba con el doctor Carlos Morini, en su calidad de neumólogo, previo a todo lo que fue COVID y demás, y yo le decía, muchas veces la gente entiende que si tiene sinusitis o una rinitis alérgica es una cuestión hasta normal, como que todos luego tenemos y que esto no hay que tratar. Sin embargo, hoy con lo que estaba contando la doctora tenemos que tener en cuenta estos elementos porque incluso puede motivar una consulta específica con el alergólogo o alergóloga para saber si existen realmente alergias severas e incluso los medicamentos también. Exactamente, me quedo con otro punto. Ella decía también que la prueba antialérgica a medicamentos no se pueden hacer de rutina y que tiene también su riesgo, que hay que llevarle al hijo, a la hija o a la persona a un lugar en donde esté listo para, si hay una reacción adversa dentro del organismo, puedan asistirla de urgencia. ¿Qué pasa cuando vos vas, por ejemplo, a un lugar que no está habilitado, por decirlo? Ellos te hacen la prueba o te dan un medicamento y no tienen cómo tratar de forma urgente y ahí es donde se presenta la complicación. Y decía, padres, madres o encargados deben dar su firma, su consentimiento para que esas pruebas se realicen en una persona que no ha tenido ninguna reacción previa, ningún antecedente. Bueno, da para hablar todavía bastante largo. Tenemos el WhatsApp habilitado y nosotros tenemos más información también.